Espera un poquito, para que me conteste. Es que tengo que ponerte aquí en pantalla para verte. Ah, dale, dale. Listo. Nah, ahora sí. Sí. Ahí te veo, pues, weón. Ya, dale. ¿No me viste en todo el rato? Puse el agua Listas las tazas. y así como te gusta. Simple. Sin azúcar. Eso. Capítulo número 13. Número también chistoso. Número emblemático aquí en Chile. Tal como decía mi querido amigo Bastián. ¿Cómo dijiste? ¿Chile país? Chile, país de poetas. Sí, efectivamente. Así es. 12 más 1 también es un número complicado de pronunciar en Chile, al igual que fue 10 más 1 un capítulo pasado. Vaya a verlo si no lo ha escuchado, por cierto. Estamos listos para un nuevo capítulo del podcast. Amigo Fabián, ¿cómo estás? Muy bien. Siento que es un día muy bueno, muy interesante el tema que traemos el día de hoy. Afuera, acá por lo menos, hay un pequeño solcito, un poco tímido, porque está ahí con hartas nubes encima, pero ya está empezando a entrar el calor. Mira, qué bueno. Sí, acá, bueno, como ya comentamos por las redes y se hicieron algunas menciones, este podcast es grabado a distancia. Yo me encuentro en este momento en Irlanda, tenemos una diferencia horaria importante y claro, acá Así ya es. estamos bastante cerca de la noche, está lloviendo en pleno verano, una maravilla, pero detalles. Y es por eso que en algún minuto, cuando hemos pensado en traer a alguien como invitado, tenemos que justamente adecuarnos todos al horario. Entonces, por eso todavía no hemos traído a nadie. Sé que hay gente que lo está esperando, sé que hay gente ahí que pregunta, ¿cuándo van a traer un invitado? Quieren vernos en otra situación, pero nada. Espérense, en algún minuto vamos Piano, a piano. hacerlo. Piano, pero vamos al redoble de tambores típico. Eso, Porque se viene una temática el día de hoy. capitulazo. Capitulazo. Capítulo de los límites. Sí, damas y caballeros, capítulo 12 más 1 del podcast. Muchas gracias por estar acá. Límites. Y bueno, vamos a partir como siempre con nuestro primer piso. Definición de diccionario, amigo mío. ¿Qué son los límites? Son aquellos muros que levantamos, que vamos poniendo ladrillo a ladrillo para protegernos a nosotros mismos de la manera en que nos vinculamos con otros. Perfecto. Son, Y no solamente con otros, también pueden ser cosas, objetos, situaciones. Porque también podemos tener y podemos poner límites con situaciones que no queremos vivir. También con algunos vicios que tenemos con respecto a algunas sustancias. Entonces pueden ser límites en todos los sentidos. Así que, querido amigo, pasemos al piso número 2, que nos dice y nos habla de cómo vemos este tema de los límites. perfecto. Desde mi opinión, amigo, creo que los límites son súper importantes para relacionarnos saludablemente con las personas que nos rodean, también para relacionarnos saludablemente con nosotros mismos. Es un tema que es interesante entenderlo desde el ensayo y el error, porque muchos límites solamente los descubrimos desde la experiencia. Tiene esta Ujú. condición de ser sabiduría, tal vez apostando un poco, tal vez averiguando un poco cuál es mi tolerancia, cuál es mi negativa, qué cosas prefiero y qué cosas no. Pero sí o sí diría que es una invitación al autoconocimiento, a el amor propio por marcar un respeto y también a entendernos como personas que al relacionarnos podemos expresar qué queremos y qué no y podemos poner límite, quizá spoileando un poco lo que viene más adelante, esperando que la otra persona lo considere. Claro. Creo que por mi parte los límites están bien relacionados entre conciencia y autoconocimiento, pero también dentro del mismo autoconocimiento hay otro auto, que es la autoestima. Mm. Creo que están muy relacionados con cómo me estimo, qué es lo que considero pertinente, que está bien para mí, qué es lo que está mal para mí, y la conciencia de eso, de tener esa observación a mí mismo, nos permite poder entablarlos y nos permite poder expresarlos al mundo. También es un tema muy sencillo en cuanto a la manera en que hablamos del tema, pero también creo y considero que es muy complejo a la hora de hacerlo. Sí, exactamente. Es un tema relacionado al autoconocimiento y a una herramienta emocional que toma mucho Ujú. tiempo madurarlo, porque es súper amplio. Hay una etapa de detección, hay una etapa de expresión, hay una etapa de expectativa de cara al resultado. Siento que sí o sí, dentro de las herramientas emocionales, que quizá no hay ninguna que sea fácil, para qué estamos con cosas, pero tal Exacto. vez el tema de los límites es uno de los más complejos, al menos en nuestra opinión. Estoy completamente de acuerdo. Creo que ya estamos listos con este piso para pasar al siguiente, que es ¿cuáles son esos límites que vemos a nivel social?
¿Cuáles son esos límites que a la sociedad le cuesta poner? ¿Cuáles son esos límites que la sociedad se autoimpone o ponemos a las personas a nivel general? Sí, una de las ideas sociales que detectamos sobre el tema es esta idea que relaciona tener límites con ser complicado. Muchas veces yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que alguien ha expresado un límite de forma literal o se ha referenciado y se genera esta sensación de que poner un límite o tener una negativa ante algo te hace una persona compleja, te hace una persona difícil de lidiar. Y la verdad, yo teorizo que es totalmente lo contrario. Una persona que tiene límites es mucho más fácil relacionarse con quien ya hizo ese trabajo, con quien ya se conoce y con quien ya es capaz de decirte, ¿sabes qué? Yo disfruto mucho de esto, pero esto no lo puedo tolerar. Esto sí o sí me va a hacer mal. Es mucho más fácil relacionarse con una persona Claro. que tiene estas ideas que tener que estar adivinando o tener que estar interpretando. Entonces, siento que es una idea Claro, social que se equivoca. Claro, que ya está definido. Una persona que ya está más definida, es mucho más fácil entablar o generar una comunicación más saludable o un vínculo más saludable de una persona que aún no sabe lo que quiere, qué cosas le molestan, ese tipo de cosas que efectivamente sirven y son necesarios para los límites. Entonces, creo que lo que podría agregar a tu mención, amigo, es que a la gente, en el fondo, y creo que esto pasa mucho en las personas, a la gente no le gusta que le pongan límites. Hay una parte de las personas que sienten que lo están haciendo bien y que le pongan un límite significa mirarse a ellos mismos y decir, wow, parece que no lo estoy haciendo todo bien y hay algo mal. Pero no, yo estoy bien, si siempre he sido así que no, yo soy el que está bien. También hay una parte de las personas que se están aprovechando un poco de las regalías o quizás de los beneficios que tienen con la persona. Entonces, en el minuto en que la persona pone un límite, pone en balanza el beneficio que tiene con respecto a los beneficios que va a tener ahora que está puesto el límite. Entonces, aparece como ese ego ofendido, porque, claro, lo toma personal y dice, hey, ¿por qué me estás poniendo este límite si le estáis dando color? Si no es para tanto. Para la gente que es de Latinoamérica y que nos escucha, darle color en Chile es referencia a exagerar o algo por el estilo. Ocurre una situación cuando ponemos un límite relacionada a tener que cuestionarnos. Y eso es complejo para quien abusaba de la ausencia del límite. Por ejemplo, pasa mucho con el humor, que es un límite muy social también. Si yo hago chistes sobre algo hacia mi amigo, y lo he hecho siempre, y claro, me conozco en esa faceta, cuando mi amigo un día me dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ese tipo de humor porque no me hace sentir bien, hay quizá una reacción natural que se siente ofendida, que se lo toma personal. Exacto. En vez de decir, mi amigo me está comunicando para que nuestra relación pueda ser más óptima, se traduce en algún punto desde el ego, obviamente, mi amigo me está ofendiendo, mi amigo me está atacando, no, mi amigo no quiere que yo sea yo mismo. Exacto. Y no se trata de eso. Hay una condición de papel secundario que es súper importante de escuchar los límites. Cuando me cuentan un límite, no tengo que sentirme atacado por el mismo, tengo que identificarlo, ver qué puedo hacer al respecto y desde ahí construir mejores relaciones. Y ofrecer mi acuerdo, que creo que es importante que vaya de la mano. Sí, siempre totalmente. Después de un límite viene un ¿cómo lo podríamos hacer entonces? Claro. Y ese es un acuerdo. Y creo que es muy, muy, muy importante hacer hincapié sobre eso. Y también el límite lo veo mucho en la sociedad con respecto a la supuesta generación de cristal. Y digo supuesta generación de cristal porque efectivamente es una generación que es mucho más emocional y que no considero que debiese llamarse así. En ese sentido, las personas ofenden a las personas que son más emocionales porque lo consideran de cristal, porque que se van a romper en cualquier minuto, que se ofenden por todo y todo eso. Pero estas personas que pertenecen, y sigo insistiendo entre comillas, a la generación de cristal, son personas que están poniendo límites. Quizás no saben poner límites porque también es algo que no nos enseñan a poner límites. Entonces nos están diciendo, me siento ofendido si haces esto, me siento ofendido si haces esto otro. Ahí hay un problema, tampoco voy a poner la mano al fuego por todas las personas. Quizás ahí hay también un problema de comunicación del cómo me expreso, de cómo me comunico con respecto a lo que me está molestando. Pero en el fondo, la raíz de todo eso es quiero poner un límite con respecto a cómo me siento con este tipo de situaciones. Y las personas, ¿qué hacen? En vez de tomar esto como una oportunidad de crecer y entablar un mejor vínculo, las personas terminan mofándose, burlándose de las personas porque son la generación de cristal, invalidando
el mundo emocional de estas personas. Sí, siento que el que surja como concepto la generación de cristal es excelente ejemplo para citar lo que comentábamos. Existe una generación que, claro, que muy entre comillas aguantaba todo. Es un tema amplio, pero es un resumen burdo es una generación que aguantaba todo o que tenía que aguantar todo porque no tenía más herramientas o otras opciones. Y surgen estas generaciones que son mucho más sensibles, que son mucho más, ¿cómo decirlo? Que comunican mucho más. Que están mucho más dispuestas a levantar la mano y a decir esto me incomoda, esto no me hace sentir bien. ¿Y qué pasa? La negativa, al sentirlo personal o al sentirlo ajeno a lo que yo he hecho, que en mi opinión siempre ha estado bien, es tachar, es burlar, es enajenar. Yo he escuchado muchas veces a personas que, claro, que pertenecen a generaciones muy antiguas decir, oye, no se puede decir nada, todos se ofenden. Y claro, si bien hoy en día tenemos un contexto en el que es muy probable que las cosas se malinterpreten o que las cosas puedan llegar a herir la sensibilidad de alguien, está muy bien que ocurra, porque es parte de un proceso en el que cada persona como individuo tiene sensibilidad. Antes, quizás un tema muy complejo, pero antes existían violencias normalizadas que no se objetaban porque era lo que todos hacían. Claro. Entonces, claro, idea social tenía un peso y una persona como individuo levanta la mano y dice no, y automáticamente pasa a ser ajeno, automáticamente pasa a ser algo que nos hace pensar que lo hicimos mal por todo este tiempo, y eso no es cómodo. Entonces, no es cómodo, nadie quiere ser el malo de la película. Exactamente, exactamente. Bueno, conozco gente que quizás sí, pero, claro. Pero siento que... Hay excepciones. Claro, hay excepciones, pero siento que esta figura, este cambio cultural que es el que ahora las generaciones entiendan de límites y que estén en ese viaje de aprender, porque como dices, nadie nos enseña, genera esta dinámica entre generaciones de cristal. Y también he escuchado, no recuerdo cómo es la frase, pero también lo he escuchado hacia el otro lado, que esas generaciones al final... Los boomers. Bueno, claro, los boomers. Esas generaciones terminaban siendo de piedra, o sea, ahí no entraba ninguna emocionalidad, no entraba ninguna herramienta. Y claro, tampoco hay que decirlo a la ligera porque tenían su contexto, pero bueno, los límites surgen. Es ideal que estén aquí, es ideal que estén para quedarse y existe mucha idea social al respecto. Yo creo que una observación que agregaría al tema de las personas que entrarían dentro de la categoría de generación de cristal, que en realidad no sabría cómo decirle, pero creo que la observación que agregaría a esas personas sería: no te tomes las cosas de forma personal. Quita el me de la oración. Esta persona me dijo esto, esta persona me atacó, esta persona me ofendió, esta persona me insultó. Quita el me de la oración. Esta persona insultó, esta persona atacó, esta persona no sé qué. Lo que sea, quita el me de la oración. Lo leí en un libro y lo encontré espectacular. El libro se llama Vivir a colores, de Tutti Furlan, y nos indica que tenemos que quitar el me de la oración. Lo mejor para no tomarnos personal la situación, sino que la persona insulta y listo. Pero habla de la persona, no lo está diciendo a mí, no lo está diciendo con el afán de herirme. Claro. La persona insulta porque insulta nomás, ¿ya? No lo hace solo conmigo, lo hace con el resto y todo eso. Y no es una manera de justificarlo. Nadie está justificando eso. Lo que estamos haciendo es quitarnos a nosotros, claro, no involucrarnos emocionalmente con el tema. Claro. Pero eso es algo que considero que era pertinente decirlo para que podamos quizás construir una sociedad más tranquila. Yo siento que, claro, si bien estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que desarrollar la capacidad de hacerlo al estar en caliente. Porque, como se dice, otra cosa es con guitarra. Cuando uno está en el caos, cuando uno está en la tormenta de esa emocionalidad que arde, cuesta un montón hacer ese ejercicio. Pero ese es un puerto al que eventualmente todos debiésemos llegar. Algunos con la capacidad de hacerlo de inmediato para aplaudir de pie, maravilloso. Otros con la capacidad de hacerlo después de un instante, después de aislarse, etc. Si bien, claro, habrán formas y formas, personas y personas, sí o sí hay que llegar a considerar lo que mencionas, que nada es tan personal y lo que hacen las personas o lo que dicen las personas solamente habla de ellas. Es algo que hemos repetido en varios capítulos. Me imagino que lo vamos a seguir haciendo porque es una idea clave en toda la inteligencia emocional. Y bueno, hablamos sobre algunas ideas sociales. Amigo, ¿queda alguna en el tintero para mencionar antes de avanzar de piso? Sí, el tema de que encuentro que a la gente le cuesta mucho decir que no. La gente le duele más a ella misma el decir que no. Más que lo que siente la otra persona cuando le dicen no, a uno le duele más. Y lo digo por experiencia propia. Yo ahora aprendí a decir que no. Y quizás no a todas las personas le ha pasado. Quizás alguna persona aprendió a decir que no desde pequeño. Así que
excluyo a esas personas dentro de esta mención, pero considero que en la sociedad hay una persona muy complaciente. Las personas somos muy complacientes y quizá se vive mucho más en Chile que en otros países, pero voy a hablar desde mi lado de la vereda. He visto muchas de las personas que dicen no y se sienten culpables al respecto. Personas que dicen que no tienden a justificar, o personas que dicen que no y le exigen un poquito o les preguntan un poquito más y finalmente terminan cediendo al respecto. Y también ahí aparece toda una dinámica de cuando te digan que no, entiende que no, pero bueno, va a aplicar a cada caso. Pero creo que lo importante es que si yo digo no, yo respete el no desde el inicio, ¿me entiendes? Si yo estoy poniendo el límite es para protegerme a mí, es para yo respetarlo, no para que la otra persona lo respete. La otra persona tiene el derecho y el deber de hacer lo que quiera con respecto a ese límite. Si la persona lo respeta, genial, bacán, bandera verde, en serio, bandera verde. Pero si la otra persona no lo respeta, no hay forma de exigirle. Tú te puedes enojar. El enojo nace desde que te pasan a llevar un límite. Te puedes enojar, te puedes molestar, puedes pasar distintas emociones, puedes alejarte, cortar el vínculo, lo que sea. Pero eso es responsabilidad tuya, que tú lo respetes. Creo que a las personas les cuesta mucho respetar su propio límite. Claro. Me gustaría hacer el disclaimer solamente por temor a Dios de que si alguien que nos está escuchando llevó esto al tema sexual, claro, en ese contexto no hay nada que decir. Ahí el no siempre es no. No estamos hablando de ese tema en particular, solamente por mención extra. Pero claro, existe una idea social de cara a decir que no, que nos invita un poco a justificarnos, que nos invita un poco a sentirnos mal. Porque claro, en algún punto la idea de vivir en sociedad incluye como por debajo de la mesa esta mención a ser complaciente. Entonces, si dices mucho que no, eres pesado. Si dices mucho que no, te estás haciendo de rogar. Si dices mucho que no... Hay varias visiones que nos llevan a esa etapa, a ese escenario en el que uno es el malo. Y finalmente tenemos que poder ser libres de decir que no y de decir que sí cuando queramos. Y siento que ese tiene que ser el piloto y ya basta. O sea, yo quiero hacer esto. Bien. Yo no quiero hacer esto. Bien. No es algo que tenemos que tomarnos como personal, no es algo que tenemos que tomarnos con esa gravedad extra. Siento que efectivamente es un tema para la sociedad el decir que no. Y en lo personal, a mí me costó un montón hacerlo. Yo recuerdo que hace tiempo, claro, decía que no y me descubría sobre justificando el porqué. Claro. Si bien siento que en algunas situaciones dar un contexto expositivo, como que da para que se entienda mejor, algunas veces decía que no y descubría que en el chat o en el audio que estaba enviando habían 5 minutos o 5 líneas que eran totalmente extra y decía, ¿por qué estoy justificando esto? Si no quiero y ya, no puedo y ya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, desde la experiencia, desde la propia experiencia también, yo viví mucho ese límite, es algo que trabajé, que quizás me queda por trabajar también. Pero nada, límite social, quizás ser complaciente, quizás malinterpretar los nos, es complejo. Claro. Y volvemos a hacer el hincapié que lo importante de todos los no es que tú los respetes. Recuerda, tú tienes que respetar tus límites. Los límites los pusiste para ti, para protegerte a ti. Sí, totalmente. Totalmente. Amigo, límites sociales, ¿te parece que avancemos al siguiente piso? No sé si vamos subiendo o bajando, solemos mencionarlo de forma aleatoria, pero pasemos a los tipos de límites. Tipos de límites. Ok, voy a partir con el tema, uno de los temas que toqué en un capítulo pasado, cuando hablaba de la polera mantel. Si no sabe cuál es ese capítulo, el de las frases de mierda. Entonces vaya al capítulo de las frases de mierda y va a encontrarse con uno de los límites que puse a un amigo. Oye, un paréntesis. Los comentarios que nos van dejando, nosotros nos damos el tiempo de leerlos absolutamente todos, de conversarlos absolutamente todos. Ajá. Y en los reels de ese capítulo hay unos comentarios, pero que son una joya. Yo los invito, por favor, personalmente a darse ese tiempo porque hay 2 o 3 comentarios que prefiero no citar porque sea el tinte que tienen o para no spoilear, en verdad. Vaya a los reels de ese capítulo, vaya a escuchar el capítulo, no se va a arrepentir, créame. Ya, con respecto a los comentarios que creo que uno puede poner límites en los comentarios. Quizás voy a dejar un poco el humor de lado, pero no solamente el comentario que sea gracioso para la persona, sino que los comentarios que también pueden ser muy normalizados para una persona. Ejemplo, hoy día te ves más gordo, hoy día te ves más flaco, que es lo típico que pasa. Andáis simpático hoy día, no sé, cualquier cosa con respecto a tu estado de ánimo. Cualquier tipo de comentario uno puede poner límites con respecto a cómo me estoy sintiendo.
Creo que es importante aprovechar esta instancia cuando sientas el comentario de decirlo, no en el tinte y no con el miedo a decir me van a encontrar sensible y todo eso, no. Decir, sabes que no estoy de ánimo quizás, porque puede ser que sí lo puedas recibir y quizás no estás en las condiciones de hacerlo y no estoy de ánimo para recibir este tipo de comentarios y está bien. Claro, yo siento que esto que mencionas pasa mucho en círculos en que antes se sobreentendía o se daba por hecho que siempre se podía opinar. Desde una postura de yo te quiero, desde una postura de somos familia, desde una postura también machista, ¿por qué no decirlo? La gente podía opinar sobre lo que quisiera. Y surge mucho esto de la sensibilidad al poner un límite, de esta idea social de que las nuevas generaciones son complicadas. Porque claro, por ejemplo, llevándolo al tema del físico, uno se ve en el espejo todos los días. Un comentario que se mete con tu físico, quizá obviando contadas situaciones en que quizá un comentario te pueda invitar a temas de salud, siempre está de más. Temas sobre que eres gordo, que eres flaco, que eres alto, que eres bajo, cómo es tu piel, etcétera, etcétera. Antes existía mucho esa libertad y los comentarios, esto es algo que leí hace un tiempo, que siento que resume de muy buena forma el tema. Los comentarios que hacemos son arrojar una piedra al mar. Nosotros la arrojamos y desde nuestra perspectiva la acción es súper simple. Solamente decirlo, pero desconocemos el mar que es la persona, qué tan profundo pueden llegar a impactar. Entonces, claro, hay que hacer esa idea o desarrollar esa habilidad de hacer comentarios asertivamente. No es fácil, pero al vivir en sociedad es algo que sí o sí tenemos que intentar hacer. Yo creo que una herramienta súper buena es siempre decir la intención con la que va, antes del comentario. Mira, no tengo ánimos de pelear contigo ni discutir, estoy sintiendo o pienso esto. Mira, no quiero sonar a paranoico, pero me pasa esto. Pienso esto. No tengo ganas de ofenderte, pero guatón. Tuvimos que detener un poquito este espacio porque mi querido amigo no me dio un ejemplo pésimo de la situación. Así Nos que, desviamos, sí, perdón. Nos desviamos. Pero bueno, eso. Aparte de la intención, también el preguntar ayuda mucho. Te puedo hacer un comentario. Totalmente. Estoy sintiendo esto y mi intención es esto. Y lanzo el comentario. Wow. Generar esa comunicación, claro, de verdad que abre puertas, abre caminos a que no se malinterprete, no se generen conflictos extras y que te llevan a un descargo o que se drene energía. Siento que hay una postura relacionada a estas técnicas que objeta que vuelve la comunicación muy robótica. Y claro, si bien puede que un porcentaje de naturalidad se ofrezca como atributo, teorizo que lo que se obtiene a cambio siempre vale la pena. Claro. Porque claro, mencionar tu intención ya te sitúa en un contexto y mucho antes, preguntar si la persona quiere escuchar un comentario es brillante porque abre la puerta a te voy a dar el poder. Yo ya tengo el comentario en mi cabeza, ya lo pensé, ya lo argumenté, ya sé por qué lo voy a decir, pero te voy a dar el poder de si quieres escucharlo porque se relaciona contigo y eres tú quien tiene que decidir eso. Es una herramienta súper potente y claro, insisto, si bien puede volver a algunas situaciones un poco más robóticas, lo que se gana a cambio de eso siempre vale la pena, en mi opinión. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, ese es uno de los tipos de límites que pondría yo con respecto a los comentarios. ¿Algún otro límite? Sí, me gustaría mencionar el tipo de límite que se relaciona con lo sexual. El tipo de límite que se mete directamente con nuestra intimidad. Siento que los límites siempre nos ayudan a relacionarnos de mejor forma y siempre surgen desde el autoconocimiento. En el tema de la intimidad, como comentamos al principio, si bien los límites surgen de la experimentación, es súper enriquecedor cuando en la intimidad se reconocen, se comunican y se respetan los límites. Lo mencionamos en un pasaje más arriba como disclaimer, pero en la intimidad siempre no es no. En la intimidad decir, ay, me gusta esto, siempre aporta. Siento que hay como una escala de grises en 3 niveles que a mí me ayuda mucho a ver el tema. Y es me gusta, estoy dispuesto a, desde el no estoy seguro y no me gusta. Uno entendiéndose con su pareja o con quien sea que frecuente en intimidad en esos 3 escalones, sí o sí puede enriquecer desde hablar sobre su experiencia y lo que finalmente le gusta. O sea, para que la intimidad sea siempre mucho más efectiva, el autoconocimiento sí o sí tiene que ser un personaje principal. Sí, estoy de acuerdo, porque creo que poner límites en una relación y en todo ámbito de la relación, porque a lo largo de que transcurre un tiempo en un vínculo amoroso, vamos viviendo distintos ámbitos. O sea, cómo nos comportamos en el ámbito social, en el ámbito sexual, con nosotros mismos, que creo que también va variando según la etapa del amor en la que te encuentres. Sin duda.
que creo que deberíamos hacer un capítulo sobre eso. Pasa eso que lo que mencionas tú, que el tema de lo sexual es muy importante para desenvolverse y desarrollarse en una de las áreas más importantes de la relación. Esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que no quiero, esto es lo que no me gusta, y estas son las cosas que no he descubierto y que quizás también me invito o estoy abierto a vivir esa experiencia. Sí, sin duda enriquece. Bueno, el límite como concepto en general, en verdad. Yo creo que siempre enriquece cómo nos relacionamos, pero en este tema en particular sí o sí puede hacer que sea todo mucho más placentero, directamente mucho más placentero. Creo que también hay un tema con respecto a los límites en la relación, que es el límite del autocuidado. ¿Hasta qué punto nos involucramos o hasta qué punto entra la persona en el mundo del otro? Sé que compartimos los mundos, sé que de alguna u otra forma la persona va a estar ahí en los ámbitos de mi vida, pero ¿qué tan importante, qué rol va a cumplir ahí? ¿Va a cumplir el rol de acompañante? ¿De ser la persona más importante en esta área? No sé. Quiero dar un ejemplo, no se me ocurre uno ahora. No sé si se te ocurre a ti alguno. Yo daría el ejemplo genérico del problema. Escucho, pregunto qué necesita la persona y me permito ese rol secundario. Creo que una relación sana, o sea, un vínculo sano amorosamente, sí o sí tiene que entender que hay un límite con respecto a lo que soy yo, lo que es la persona y lo que somos en conjunto. Somos parte de ese conjunto, pero hay cosas que me pertenecen solo a mí, que la persona tiene que estar ahí, va a estar ahí, pero va a estar de acompañante. No tiene que resolverme, no tiene que ser la persona que me corrija, no tiene que ser esa persona. Yo soy esa persona que toma esas decisiones. Entonces yo pongo el límite ahí con respecto a, no, hasta aquí nomás llegas tú porque esto me corresponde a mí, tengo que resolverlo, tengo que yo verlo, tengo que yo vivirlo, porque es mi proceso. Exacto, exactamente. Lo que pasa es que el conocimiento nos genera la falacia de que tenemos poder sobre algo. Yo mientras más Ujú. sé, más debiese poder opinar, más debiese poder tomar acción. Y en este caso, claro, si bien se da esta instancia triple de mi mundo, tu mundo, nuestro mundo, hay que entender como límite en las relaciones que hay cosas de las que netamente se tiene que hacer cargo la otra persona. Y uno Exacto. puede acompañar, puede opinar cuando quiera, pero el hecho de que uno conozca por completo, por ejemplo, la carretera que está viviendo la otra persona o el auto en el que está yendo, no significa que en algún momento lo tengamos que manejar. A nosotros nos corresponde ese asiento de copiloto que cambia la música, que avisa cuando hay que doblar. Todas esas cosas pueden aportar un montón, pero efectivamente el límite de decir, este tema es tuyo, yo te acompaño, es lo que necesites, es súper importante. Porque si no, el involucrarnos en exceso borra las líneas y eso es muy peligroso. Exacto. Borra esas líneas que son muy, muy, muy importantes para mantener cada una de las direcciones. Un ejemplo de una pareja, uno de los integrantes tiene problemas en el trabajo con alguien. ¿Ok? Yo conozco el comportamiento de mi pareja porque sé cómo llega a casa o las veces que ha hablado del tema noto que le molesta y también en alguna situación conozco cómo es el día a día de mi pareja. No por saberlo, tengo que ser yo la persona que tome la batuta, le tome las decisiones, que le diga lo que tiene que hacer, que esto y esto otro. Lo podemos mencionar como un aporte desde un punto de vista, pero a eso me refería justamente con el límite en la relación para cuidar la integridad. O sea, la persona tiene que poner el límite de decir, ok, agradezco todas las menciones, agradezco todos los aportes, pero la persona que va a tomar la decisión soy yo, porque yo soy la persona que tiene que dar ese paso para mi desarrollo, para mi crecimiento. Claro, para que haya desarrollo de personaje finalmente. Exacto. Un límite sin duda ¿Te muy queda, importante. ¿Te queda algún otro tipo o pasamos al siguiente? Sí, me gustaría profundizar en el límite de la disponibilidad. Yo siento que es fehaciente tanto en teoría como en práctica que no es posible estar disponible para todo el mundo siempre, porque el tiempo es limitado, porque tenemos rutinas, porque hay que priorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, creo que el tema de la disponibilidad es un límite que hay que no solamente desarrollar, sino que hay que aprender a regalarse. Porque linkeando con esta mención de que la sociedad te invita un poco a ser complaciente, tenemos que poder poner límites para nuestros tiempos. Tenemos que poder poner límites para el autocuidado, para el descanso, para la recarga de energía. Y Ujú. es súper importante al relacionarnos con otras personas y con nosotros mismos, entender cuán preciada es nuestra disponibilidad, entender el peso muy potente que tiene el segundo como moneda de cambio. Siento que es un tema que sí o sí hay que considerar al hablar de límites.
Sí, estoy completamente de acuerdo, amigo. Lo he visto en relaciones de pareja, lo he visto en relaciones de amistad. En todo sentido, siento que es importante poner límites con respecto a qué tan disponibles estoy. Perdón. Voy a dar un ejemplo. Hace poco me agregaron el curso de segundo semestre de que estudia locución. Me agregó a un grupo de WhatsApp. Me dice, profe, lo tenemos en este grupo para ir resolviendo dudas al respecto de la asignatura de doblaje y la parte técnica de cómo grabar eso y todo eso. Qué peligroso. La cosa es que el primer mensaje fue, hola, muchas gracias por incluirme al grupo. Desde ya informo que voy a revisar este grupo y voy a contestar todas sus dudas una vez a la semana. Porque ya estoy con muchas cosas. Tengo otros cursos también que sí me pertenecen porque este curso no me pertenece. Tengo otras asignaturas, las cuales sí me corresponden, donde también me han agregado. Entonces tengo que ir priorizando también en mi tiempo. Obviamente no le escribí todo eso, solamente se lo dije de esa manera. Voy a estar contestando las cosas una vez a la semana. En el fondo, esa era mi razón. ¿Por qué? Porque estar siempre contestando un grupo habla de mi disponibilidad. Habla de tengo que estar siempre para ellos y no. Yo entiendo que uno nunca deja de ser profe en ningún minuto, pero sí es importante que tú respetes tus límites como profesor. O sea, tú no dejas de ser profesor en esos minutos en que estás descansando. Simplemente te estás dedicando a ti a descansar. A recargarte de No, energía finalmente. a recargarte de energía como decías tú. Sí, Entonces puse ese límite y bueno, aproveché de contestar las dudas que estaba ahí mientras que me agregaron al grupo. claro. Pero en el fondo a eso eso que es lo que quiero decir, que me siento muy bien poniendo límites. Y puede ser que la otra persona o los mismos estudiantes hayan dicho, pucha, el profe lo agregamos de buena onda y no nos va a pescar aquí en el grupo. Y no es eso, no quiero decir eso, sino que simplemente dentro de mis labores tengo que entender hasta dónde tengo que estar disponible para eso. Porque no soy yo siempre mi trabajo, soy yo y mis facetas y mis versiones, mis circunstancias. También habla mucho de cómo te relacionas con la honestidad, porque pudiste hacer la vista gorda y después responder una vez a la semana por tu cuenta. Pero en una situación en la que no se te preguntó, supiste poner el límite, supiste decir qué ibas a hacer y el por qué. Yo creo que está súper bien. Siento que hay un componente clave de la situación que relatas que tiene que ver con el consentimiento. Yo teorizo que la disponibilidad siempre tiene que estar ligada al consentimiento. Bueno, quizá es algo que mencionaron un poco más adelante. Para mí significa mucho conflicto cuando te consideran para algo sin haberte preguntado y cuando das tu negativa se te juzga. Claro, tal vez hoy por hoy ya es algo que veo con mucho menor peso, pero antes me pasaba mucho. Llegaba un mensaje a veces, no sé, del grupo de amigos o a veces de colegas, vamos a hacer esto tal día. Incluso a veces iba de la mano de una asignación, tienes que llevar tal cosa y yo decía, no puedo. Y venía un juicio, ya, pero todos podemos, ¿cómo no vas a poder? Pucha, eres complicado, bla, 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 nunca podemos contar contigo. Entonces, siento que siempre que hablamos de disponibilidad tiene que estar ese piso previo Del consentimiento. de, Ujú, tenemos esta idea, estas son las opciones, por cuál votas o puedes directamente, ujú, sí o sí entrar a generar esa conversación en vez de una imposición. ujú. Como en este caso que no tenía mi consentimiento y me agregaron al WhatsApp, pero en el fondo a mí no me molesta, tampoco siento como que me pasaron a llevar, porque siento que la intención del grupo y conociendo al curso, que es muy aplicado, de verdad ese curso es muy aplicado, lo vieron por ese lado. Lo vieron como una oportunidad para poder seguir fortaleciendo y adquiriendo herramientas. Claro. Entonces, uno igual va midiendo. O sea, digo, ya, no me preguntaron si quería o no, pero entiendo que las intenciones no fueron más allá. No, claro, claro. No, Obviamente claro. todo necesita contexto, entonces claro, tú con Exacto. tu información Ajá. lo puedes entender, pero claro, sigamos. Vamos con los pros y contras de los límites, porque siempre vamos a encontrar estas cositas que quizás son complejas con respecto a las temáticas que traemos, porque hay veces que somos muy pro algo, por ejemplo en las terapias, en el capítulo de terapias, que éramos muy pro terapia y era difícil encontrar un contra, pero acá en el límite creo que, pues voy a partir yo al tiro, de inmediato. Adelante. Creo que uno de los contras sería el no flexibilizar ante el límite. Creo que el límite, tal como lo mencionábamos en un capítulo en la Red Flag, uno va a poner pesos para los límites, uno va a poner pesos para cómo se va a comportar con respecto a lo que está
viviendo y una situación en particular. Pero el flexibilizar nos invita a abrir puertas. Hay límites que no se tienen que correr porque nos involucramos demasiado emocionalmente, nos exponemos demasiado y va a entrar daño, van a entrar balas, entonces Claro. no hay que abrirlo. Pero hay pequeños límites en los cuales podemos acordar cosas o llegar a acuerdos y moverlos. Y que quizás también a lo largo que vas evolucionando, te vas dando cuenta, vas creciendo, vas madurando, vas renovando esa idea y ese límite ya deja de ocurrir, deja de ser de la misma manera. Se tiene que mover. Entonces, el no caer en la flexibilidad de los límites es una contra total. O sea, me mantengo siempre igual. De hecho, la persona que se mantiene siempre igual y dice, no, yo siempre he sido igual desde hace 10 años, para mí es un, es un peligro en realidad más que un, Claro. oh, wow, sigue la misma línea. Lo que encuentro loco de esa frase es que con cierta interpretación se ve como algo idóneo, algo excelente, un ejemplo. Y Ujú. finalmente, claro, si bien en algunos contextos puede que sea algo positivo, la rigidez que puede ir de la mano de esa frase o de esa persona, claro, es súper... Puede ser un Ujú. contra de cara a otro contra que siento que es el vivir experiencias. Tal como Claro, mencionas, hay límites que nunca tienen que pasarse a llevar porque son límites como tal, pero creo que hay límites que pueden tener ese tono de no lo buscaría yo, pero si se da, puedo estar abierto a experimentarlo. Siento que hay, claro, exacto. ese gris en el límite, porque cuando pensamos en un límite pensamos de inmediato en algo rígido, pensamos de inmediato en algo que no transar. Y Ujú, teorizo que es parte del viaje de ir entendiéndolo como concepto. ujú. Hay un límite que es intransable y está excelente, pero quizá también hay un límite de algo, como comentaba, que yo no voy a buscar, que yo no voy a enfatizar, que yo no voy a producir un contexto para que ocurra. Pero de pronto, si está frente a mí, puedo permitirme experimentarlo y obviamente reforzar el límite o disolverlo. Siento Exacto. claro, que la flexibilidad y el vivir experiencias puede ser algo positivo, no entendiendo el límite como algo de vida o muerte cuando no se trata de algo intransable. La flexibilidad abre caminos. Lo importante es que esa misma flexibilidad no nos haga daño. Exacto, Entonces, sí. si estás siendo demasiado flexible y te está haciendo daño al ser flexible, porque te está llevando más carga laboral, porque te están pasando a llevar, porque te estás haciendo cargo de cosas que no te corresponden, no está bien aplicada la flexibilidad. Sí, exacto. Es que todo en extremo es malo. Entonces, entendiendo que ambos pensamos similar con respecto a la flexibilidad, que creo que es uno de los contra importantes de los límites, ¿cuál sería un pro? ¿Cuál sería esas cosas que ganamos con poner un límite? Que ganamos, qué buena forma de decirlo. Un pro de poner límites no es solamente destacar qué no queremos, sino que el límite mismo habla de cuánto nos queremos. Porque finalmente, cuando ponemos un límite, evitamos desde el autoconocimiento que se produzca aquello que sabemos que nos hace daño. Entonces, si ya desde el autoconocimiento sabemos que algo nos va a generar un impacto negativo, es súper importante entender que se tiene el poder y que se tiene también el deber hacia uno mismo de decir que no, de marcar la línea, de decir esto no me gusta, yo sé que esto me va a hacer mal, y todo eso como conjunto termina siendo un gran abrazo a la autoestima, un gran abrazo a cuánto me quiero y cuán dispuesto estoy a protegerme. Sí, completamente. Lo que tocábamos también al principio tiene mucho que ver con la autoestima, entonces nos ganamos a nosotros, Claro, sin ganamos duda, bienestar. Creo que eso es importante, ganamos bienestar. totalmente. Ujú. Otro es mantener la esencia, que creo que tendría que incluir aquí. Si ponemos un límite en una relación, podemos mantener, que era el que había tocado delante, con respecto a hasta aquí nomás llega tú, porque esto me corresponde a mí, mantengo lo que es mío, mantengo mi esencia. Claro, Tocábamos hace un tiempo atrás, o lo hablábamos detrás de pantalla, no recuerdo, el tema de esa persona que no puede ir a jugar a la pelota porque va a tener un conflicto con su pareja. Caer en ese detalle, caer en esa situación, te hace perder tu esencia, te hace no poder ser tú mismo. Tú eres una persona antes de estar en la relación que jugaba a la pelota y ahora no puedes hacerlo porque estás en una relación. Pierdes la esencia y es porque faltan los límites. claro. Lo decíamos ahí en cuanto a los quiebres amorosos. Ahí ya me acordé. Lo decíamos en el capítulo de los quiebres amorosos. Un límite nos permite dejar claro lo que somos, cuidarnos y también Ujú. dejarle claro a la otra persona lo que podemos ofrecer. Y eso hace un tremendo trabajo o le hace un tremendo favor a relacionarnos saludablemente. Por ejemplo, en esta situación que comentas de la persona que deja de hacer algo para no discutir,
Claro, lo profundizábamos en el otro capítulo, quizás sería repetitivo. Si un límite que nos autoimponemos solamente tiene como argumento evadir un conflicto, siento que hay algo que tenemos que poder trabajar o hay algo que tenemos que poder tener la capacidad de mirar a los ojos. Si Ujú. nos limitamos para que las situaciones no se tornen complejas, no nos estamos permitiendo ser lo que somos y no llevamos a nuestras relaciones lo que realmente podemos ofrecer. Privamos Exacto, nos de, privamos. de lo que somos. Pasemos al último piso, entendiendo que creemos siempre que después del que ponemos un límite viene el acuerdo, después del límite viene el acuerdo, después de la tormenta sale el sol, después del límite viene el acuerdo. Claro. En las relaciones, en nuestra vida, a nivel social, experiencias, cómo hemos puesto límites, cómo lo hemos vivido, en dónde. Si tuviera que hablar de uno de mis límites, yo creo que sí o sí mencionaría el tema del lenguaje. Yo, bueno, quizás es hacer un doble clic, pero yo soy muy fanático de la lectura, soy muy Ujú, fanático de la escritura y siento que el español, quizás va a sonar a exagerar, pero siento que el español es tan amplio y es tan hermoso, tan magno, ujú. que ocuparlo mal al momento de relacionarnos, siento que es una falta de respeto. Esto no significa que yo espero que la gente hable como en las películas de la época victoriana, cuando se referían a las Claro. personas con títulos. No es ese extremo. Pero yo siento que cuando nos relacionamos, si usamos solamente las partes violentas del lenguaje para referirnos a personas o si netamente abusamos de estos componentes del lenguaje que quizá pertenecen a las diferencias o a las cosas negativas, siento que le faltamos un poco el respeto al lenguaje, que puede ser realmente muy lindo, porque en el lenguaje que hablamos sentimos. Entonces, somos el lenguaje. De hecho, yo siento que, claro, yo en este momento, por mi contexto, he potenciado muchísimo el aprender a hablar inglés. Pero hace mucho tiempo, un profesor profe Pelado, nunca me acordaba de su nombre, pero en mi cabeza siempre va a ser profe Pelado, él me dio el gran dato de decir, Bastián, usted está intentando entender el lenguaje como si fuera matemática. ¿Ya? Y usted tiene que sentir en ese lenguaje. Usted se va a reír en ese lenguaje. Usted va a tener miedo en ese lenguaje. Siéntalo. Y se va a dar cuenta de que poco a poco su cerebro, su inconsciente lo va a naturalizar. Y para mí fue quitarme una venda de los ojos tremenda. Ujú. Quizá esto vaya un poco en contra de Duolingo, pero si le sirve el consejo, por favor, si usted está aprendiendo un lenguaje, es desviarse. Si usted está aprendiendo un idioma, considere que tiene que sentirlo, más que aprenderse la Claro. estructura como tal, que siempre ayuda, obviamente. Pero bueno, me desvié Y, muchísimo. y con respecto al límite, entonces sería, para resumirte, sería yo pongo límites con respecto a cómo se refieren en el lenguaje hacia mí El resumen o cómo se sería, expresan. sí, quizá la idea fue un poco etérea, pero el resumen sería, pongo un límite cuando noto que el lenguaje es innecesariamente violento o innecesariamente negativo. Cuando me Ah, relaciono con perfecto. alguien y esa persona se queja todo el día, me gusta poner un límite. Cuando esa Mm, persona, de hecho, creo que lo comenté en un capítulo pasado, ujú. cuando me relaciono con personas que para llamarte, por ejemplo, o para captar tu atención te ofenden, me gusta poner un límite. Siento que es algo Claro. que no nos merecemos como participantes del lenguaje. Entiendo. Creo que uno de mis límites que he puesto es el decir que no, y eso abre otras puertas. Creo que el decir que no abre otras puertas. Ejemplo, yo antes tenía otro tipo de vida. Antes era muy inconsciente, iba a jugar a la pelota y después me iba con mi grupo de amigos a tomar a una plaza, por ejemplo. Y empecé a decir que no a esas instancias que no quería que estuvieran alineadas con la vida que quería vivir. No quiere decir que tampoco sea flexible que en algún minuto vea a mi grupo de amigos y me digan, oye, tomémonos algo, ok, ya tomémonos algo. Pero va a ser distinto en comparación a cómo era antes, porque llegó a un punto en que era cada partido, ¿me entiendes? Claro. Entonces, el saber decir que no aporta y ayuda mucho a la idea de qué es lo que quiero y quiero que esté en la nueva versión de Fabián y la versión que voy construyendo día a día. Entonces creo que es muy importante eso y es algo que me costó muchísimo. No siempre supe decir que no. Y entiendo mucho a la gente que le cueste decir que no o que tenga que justificarse después de que lo dice. Lo entiendo demasiado porque sí soy. Pero, o sea, sí fui, perdón. Pero creo que ese es uno de los que podría poner en el tintero y que de verdad los invito a decir que no sin miedo, sin miedo. Aprendan a decir que no y solo no. Y Claro. que cuando aparezca ese yo que quiere justificarlo, tomen un scotch y tápenle la boca. Díganle que no es el momento, porque
si aprendemos a decir no sin justificación, cualquier otra cosa, vamos a ver qué hacer con cualquier otra cosa. Sí, siento que cuando decimos que no, a veces surge el impulso automático de ser honestos sobre el por qué. Y Ujú. siento que a veces hay que hacerse la invitación a ser honesto con uno mismo y dejarlo en el no. Exacto. Ser honesto no Ujú. siempre tiene que ser cómodo, pero es puro, es realmente lo que es y ya. Quizás no se relaciona directamente con un no, pero hay un clip, perdón, de The Big Bang Theory, que es una serie que ¿Ya? considero muy buena, en Ujú. que hay una reunión y Sheldon, uno de los de personajes principales, llega tarde. Y otro compañero lo interpela, le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Y él le dice, nada, simplemente no quería venir. Y, Ah, y ya. siento que, claro, Sheldon se caracteriza por ser un personaje tajantemente honesto. Obviamente hay extremos y hay Ujú. contextos cognitivos que se relacionan con el tema. Pero Ujú. siempre he admirado cómo esa honestidad le quita el tema de encima en un segundo. Mm. No recuerdo qué responden sus compañeros, pero él dijo exactamente lo que sentía, exactamente lo que pensaba, y el tema Exacto. se resolvió. Y lo encuentro admirable. Ujú. Sí, completamente. Muchas veces dije que no porque no tenía plata, por ejemplo. Y decía que no y, entre comillas, tiraba la excusa de por qué no quería hacerlo, pero era porque no tenía dinero. Y quizás hubiese sido mucho más abierto, si hubiese sido mucho más honesto, hubiera dicho no, porque no tengo dinero. Y yo sé que tú vas a tener la intención de pagarme y todo eso, y me voy a sentir incómodo con esto, porque voy a sentirme en deuda, porque voy a sentir esto, no sé. Y si hubiera sido honesto, quizá hubiera resuelto mucho mejor algunas cosas anteriormente. Claro. Porque, sobre todo, el que dice no y lanza una excusa, ten presente que tu amigo va a querer darte una solución a esa excusa. Y después va a tener que lanzar otra excusa. Oh, Y qué tu amigo va a terrible. darte otra solución a esa excusa. Y después tú vas a lanzar otra excusa. Y así. Exacto, sí. Exacto. Y después te quedas ya sin respuesta. Porque ya para todos los posibles problemas de tu no, Claro. Siempre hay una solución. Siempre hay un amigo siempre hay motivado una... que so- llega donde sea por Siempre hay ti. exacto, hay un amigo motivado que te va a solucionar el tema. Entonces, si tú en serio no quieres ir, di no quiero ir nomás. Claro. Yo recuerdo, cuando estaba desarrollando esta habilidad, recuerdo haber pasado Ujú. mucho por ese puente. Hagamos esto, tal cosa, tal día. No, no puedo porque tengo que estudiar. Ah, ¿qué tienes que Ya. estudiar? Chuta, ya tenía que inventar algo para estudiar. Ya, tal cosa. Ah, pero yo sé, yo te ayudo a estudiar y vamos igual. No, no, es un tema que yo creo que no manejas. Ah, ¿y cuál es el tema? Uy, ¿sabes qué? Era un círculo pero interminable y me pasó Sí, muchas sí, veces. Hasta que, sí. claro, entendí que buscando solucionar un problema estaba generando más problemas. Ujú. Siento que hacer ese clic es importantísimo para el poder que te Eh, da el no. Y claro, si bien lo extrapolo totalmente a la religión, porque no estoy seguro de su origen, pero la verdad, de verdad, te hace libre. Y entenderlo con el peso que tiene, puede ser muy ujú. maravilloso para el día a día. Así es. Capítulo de mentiras, alguna vez lo voy a anotar. Claro, tú. Eh, Mentiras. Y el otro límite que he puesto con respecto a las relaciones de pareja. Cuando mi pareja está transitando por un malestar, yo pongo el límite con respecto a las cosas que me corresponden y las cosas que no. Intento ser el apoyo y el que la contiene, o no, la sostiene, ahí está, la sostiene en esos minutos, pero no me corresponde a mí solucionarla, pero no me corresponde a mí ser quien resuelva ese estado emocional que está por el cual está transitando. Por ejemplo, hay casos o situaciones que uno está viviendo un malestar, no sé, estoy enojado, estoy frustrado, estoy decepcionado, desilusionado, lo que sea. Estoy pasándolo muy, muy, muy mal. Y converso con mi pareja y mi pareja está con menos tiempo. Mi pareja no me contesta de la misma manera que yo quiero, porque además que yo estoy transitando por un malestar, y la otra persona no está en la misma disposición que siempre está conmigo, entonces me molesto y le exijo a la persona a través de un enojo hacia ella, o a través de comentarios hacia ella, o a través de cualquier cosa hacia ella, porque no está a disposición mía. Creo que algo que aplicamos con mi pareja es: estamos transitando por un malestar, démonos espacio en un minuto, hagámoslo, démonos un espacio para que lo necesito, y yo lo comunico así: necesito espacio en este minuto porque estoy molesto, estoy enojado, y de verdad que me sirve. Si el espacio se respeta, yo después vuelvo y digo: se me pasó el enojo, se me pasó, Básicamente. ya no estoy molesto. Y se puede continuar así bien, pero si no, posiblemente el enojo se incremente, posiblemente la molestia se incremente, entonces, y puede ser que no tenga que ver con la relación. Si la cosa nace de mí,
no tiene por qué afectar a la relación. Tiene que morir en mí. Entonces, esos límites son muy, muy, muy puestos en mi relación actual con respecto a que, ok, yo estoy pasándolo mal en esto y a mí me corresponde esto. Gracias por apoyarme, gracias por sostenerme. Intento que comunicar todo lo que sienta, y también mi pareja lo hace, y esperamos que las cosas se resuelvan como tienen que resolverse. Pero caer en esa exigencia, caer en eso de tengo que llegar a solucionar y resolver, no involucra emocionalmente. Si me involucro emocionalmente, eso puede generar un conflicto. Entender hasta dónde nos involucramos emocionalmente, sobre todo cuando estamos transitando por un malestar, que eso es lo importante. Entender hasta dónde nos involucramos cuando estamos transitando en un malestar. También entender cómo el otro quiere recibir apoyo, sentirse escuchado, como el otro. Y esos son límites finalmente, o sea, son acuerdos, que es lo que justamente viene después del límite. Claro, exacto, exacto. Eso quizá, bueno, tal vez es otro capítulo porque Ya, no lo digas. No lo profundizamos, amigo, por Ya. la cresta. Em, Porque claro, es lo que viene después del límite. Quizá no en una relación que es muy puntual. O sea, si yo, por decir algo, una persona que nunca más voy a ver, le menciono un límite, solamente me estoy cuidando y el tema termina ahí. Pero si es alguien con quien me relaciono todos los días, un familiar, un Ajá. amigo, una pareja, lo que viene después sí o sí es construir en base a ello. Sí o sí es un acuerdo, sí o Claro. sí es verbalizar y construir en vez de tener la expectativa. Pero bueno, es estirarse. Si tuviera que hablar sobre otro de los límites que he experimentado, sí o sí mencionaría el tema de la disponibilidad. Para mí es algo que aún no creo tener resuelto, es algo que creo aún estar ahí en caliente luchando con el tema. Para mí, el uso del segundo como moneda de cambio me genera mucho ruido y me cuesta un montón. Así que busco de forma asertiva, no como presentación, porque insisto que esas cosas no me gusta que suenen como una planilla de una persona. Si, hola, mi nombre es Bastián, Ujú. tengo disponible este y este día, no, sería demasiada información, sería mucho. Ya, entiendo. Pero cuando siento el llamado, soy muy fan de asertivamente decir, cuenta conmigo este y este día. Yo solamente, me parece esta idea excelente, yo puedo ser parte de ella en este y este horario. Porque Ujú. soy muy fan de disfrutar de mi propio tiempo y de invertirlo en las cosas que me gustan. De invertirlo en las Ujú. cosas que siento que me nutren. Y por mucho tiempo me sentí obligado a responder, quizá desde esa idea de complacencia social que hablábamos, al tiempo de otras personas. Entonces muchas veces me Ya. descubría privándome, por ejemplo, en esta etapa, bueno, quizás es muy natural, quizás es algo que mencionar más adelante, cuando uno está enamorado de esta etapa del azúcar y se Ujú. deja de lado en el tiempo, claro, me pasaba Claro. mucho, o estos amigos, estas amigas que a veces estaban acostumbrados a esas exigencias. O terminaste apretándote el cinturón tú solo por querer cumplir en los tiempos de la otra persona. Totalmente, totalmente. Entonces, claro, Ujú. aprendí desde la experiencia que era uno de mis límites y que necesitaba dejarlo cada vez más Entiendo. claro. Y la verdad Ujú. siento que es muy... me ha resultado súper bien. Agradezco mucho que las personas con las que me relaciono lo entiendan. Y nada, lo recomiendo mucho. Si alguien se siente corto de tiempo o se siente que tiene que responder, poner el límite solamente le va a generar cosas positivas. Estoy de acuerdo y lo que podría comentar Añadir. o agregar, añadir, sería el tema de que madurar parte con entender la disponibilidad. Creo que parte de entender cómo funciona y distribuyo mi tiempo, que tiene que ver con la madurez, con saber en dónde están ordenadas mis prioridades, también te hace entender y empatizar con el resto. Con entender que también el otro no está en la misma disposición, Claro. no está en los mismos tiempos y que cuando te va a dar el tiempo a ti, va a ser dedicado, completamente dedicado. Exacto. Sí, entenderse en este límite te permite, te genera la empatía de inmediato. Y eso es súper potente Ujú. porque invita a que ya no te tomes esos no de forma personal. Todo Exacto. está Ujú. conectado al final. Así es, querido amigo. Y ya estamos llegando al final del capítulo. Uy, un capítulo intenso en cuanto a revisar el tema de los límites, que no siempre son fáciles. Recordamos que siempre después del límite viene el acuerdo y estoy seguro que también voy a agregar acuerdos a la lista. La lista de pendientes. Exacto. Coméntenos cuáles son los límites que ha puesto usted, cuáles son los límites que le gustaría poner y que le cuestan, cuáles son esos límites que le han puesto a usted y que le han molestado porque, no sé, se ha sentido ofendido, atacado, no sé, lo que sea. Comparta su experiencia, estamos aquí, esto es un espacio seguro, un espacio para ti, para mí, para él, para ella, para nosotros, nosotras, nosotres.
Sí, totalmente, amigo. Como comenta Fabián, este es un espacio en el que queremos que nos den su opinión. Y bueno, como siempre, muchas gracias a las personas que llegaron hasta acá. Nosotros encantados de poder acompañarlos una vez más Ujú. en lo que sea que estén haciendo. Y como siempre, estas son las consecuencias de tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias.